quería presentaros, yo he tenido la suerte de los últimos 25 años haber trabajado principalmente en salud mental, también en personas con discapacidad física, personas con discapacidad psíquica, y cómo las artes han sido un descubrimiento para poder llegar al conocimiento de estas personas y la superación de sus patologías. Quería presentaros, yo en el año 2000, cuando acabé la carrera en Barcelona, fui a Bélgica, que allí hay la Universidad Artevelde, que está en Gante, tiene una formación anual para universidades de toda Europa de técnicas creativas y artísticas en terapia ocupacional. Y a mí aquella formación fue una ventana para poder descubrir cómo los terapeutas ocupacionales tenemos una visión muy amplia, aparte de esa mirada holística que tenemos de la persona, que podemos analizar su parte sensorial, su parte emocional, su parte psicológica, su parte física. Esa formación fue como poder experimentar como cualquiera de las artes las podemos utilizar los terapeutas ocupacionales como un medio terapéutico. En el año 2000 fui como estudiante y desde el año 2016 tengo la suerte de poder compartir mi experiencia profesional pues en esa misma formación que para mí fue tan impactante. Si queréis ir poniendo, sí, para ir apoyando, si quieres pasar las primeras, esta es la presentación. Sí, esta imagen precisamente es de los estudiantes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? La presentación ya la hizo Charo, muchísimas gracias por presentarme y os voy a presentar el taller. Si quieres pasar también a la siguiente diapositiva, por favor. Esta es la presentación que ya la hizo Charo. Y esto es lo que os acabo de comentar, ¿no? Como la formación en Bélgica, que es lo que me encantaría poder transmitiros en el taller del día 30, es como los terapeutas podemos hacer que cualquier actividad sea significativa y terapéutica. Y además el arte, ¿qué ocurre con el arte? Que conecta directamente con nuestra esencia, con el corazón y con el potencial humano y nos ayuda a transformarlo. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, el taller del día 30, digamos que dentro de mi experiencia profesional he utilizado diferentes técnicas artísticas, las marionetas, la cerámica, el collage, la pintura, pero en el 2006 tuve la suerte de conocer la pintura mural, después me formé en pintura mural y entonces he creado una fusión de lo que sería la pintura mural con la terapia ocupacional. Entonces, el día 30 lo que vamos a hacer es este método, que es un método de innovación y además exclusivo para terapeutas ocupacionales, vamos a hacer un taller que va a ser principalmente vivencial. Lo que sería la terapia que sigo con los pacientes, la vamos a vivenciar juntos para que por un lado podáis experimentar y vivenciarla para poder entender la profundidad que tiene y cuál es el efecto que tendrá en vuestros pacientes. Y de alguna manera pues vais a aprender el método, lo vais a vivenciar y después al final haremos una pequeña parte teórica y de casos prácticos. Pasa a la siguiente, por favor. No sé si se me escucha bien, si se me entiende. Cualquier cosa, por favor, preguntarme, levantar la mano, interrumpirme. Me gustaría que aparte de esta presentación pudiera ser un intercambio, un compartir entre todos y todas. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí. Digamos que este método de terapia ocupacional vais a ver que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es
lo que haría el proceso de un artista y toquéis la guitarra, pintéis, cualquiera de las artes, ¿qué pasos tiene? La ideación de una obra artística, la ejecución de esa obra artística y la difusión. Y en eso consiste este método que vamos a experimentar el día 30. Normalmente con los pacientes, con los grupos de pacientes, hay unas sesiones previas para conocernos con los pacientes, para vincularnos, para generar un vínculo de confianza, también para que podamos valorar el nivel en el que está cada uno de nuestros usuarios. Entonces, después de estas sesiones previas de actividades creativas, donde vemos un poquito el perfil que tiene cada uno de nuestros usuarios, ya pasamos a lo que sería el método en sí, que sería la ideación de una pintura mural, la ejecución de esa pintura mural y la difusión pública, que puede ser una exposición. Bueno, eso es en función de lo que se pacta con el grupo. Pensaréis, uy, una pintura mural. Pensad que la mayoría de nuestros usuarios no todos tienen conocimientos artísticos. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día las nuevas tecnologías pues son extraordinarias. ¿Por qué? Porque permiten que personas que a lo mejor no tienen un bagaje y una trayectoria artística puedan vivenciar este proceso, puedan enriquecerse y además puedan aprender. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un proyector. Fijaos, hoy en día la mayoría de muralistas ya no se trabaja como antiguamente, dibujando una cuadrícula en un papel, después en la pared. Hoy en día ya, una vez se ha escogido la imagen, se proyecta, se dibuja y se pinta. Y de esta misma manera lo vamos a experimentar en el taller y lo experimentamos con nuestros pacientes. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, en el taller del día 30 vamos a vivenciar estos pasos. En las sesiones previas, pues haremos algunas dinámicas de acción, haremos unas dinámicas de autoescucha, porque al final el arte es interesante por lo que os comentaba antes, porque nos ayuda a poder escucharnos, a que nuestros pacientes puedan escucharse, puedan expresar lo que sienten, puedan compartirlo con un grupo, puedan sentirse escuchados por otros y, y también vamos a realizar unas dinámicas de conciencia corporal, porque es muy importante cuando trabajamos a nivel emocional y a nivel profundo poder trabajar con el cuerpo. Entonces, os voy a presentar también, aquí pone educación postural activa, al igual que este método que vamos a compartir el día 30 de marzo. En Argentina tenemos una extraordinaria terapeuta ocupacional que se llama Sandra Porro, que también ha creado un método que se llama educación postural activa, que también es un método exclusivo para terapeutas ocupacionales. Entonces vamos a hacer diferentes dinámicas, ya vais a ver que son muy sencillas para poder llegar a para poder llegar a un nivel emocional tenemos que empezar con el cuerpo, con escuchar nuestro cuerpo, nuestras sensaciones corporales. Pues vamos a hacer unas dinámicas de educación postural activa para que podamos entrar a sentir nuestro cuerpo para poder entrar a un nivel más profundo. Pasa, por favor. Esta imagen os presentaba esta formación de Bélgica que a mí me impactó y me enseñó que los terapeutas ocupacionales estamos preparados y preparadas para poder adaptar cualquier actividad y hacerla terapéutica. Y este mismo taller que vamos a hacer juntos y juntas el día 30 de marzo, también lo acompaño en la Universidad de Bélgica. Y estas imágenes que vamos a ver ahora apoyando lo que vamos a hacer, pues son de compañeros vuestros, bueno, normalmente en Bélgica son estudiantes de diferentes universidades europeas, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Grecia, y de Noruega, de Finlandia, de Ucrania también. Y aquí son compañeros vuestros de otras universidades europeas que han seguido este mismo proceso. Esta imagen serían las dinámicas previas, ¿no? de primer contacto con
con las actividades creativas. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, después de esta primera fase de familiarizarnos con lo creativo, de familiarizarnos con nuestro cuerpo para poder entrar en la dinámica, pasaremos a la fase de la ideación de la obra. Entonces, como habremos realizado estas dinámicas creativas y de haber contactado con nuestro cuerpo y con nuestras emociones, esa será nuestro material sensible para crear nuestra obra creativa. Será el interior de las diferentes personas que hayáis participado. Entonces, a partir de estas dinámicas, pues 20 estudiantes, 30 estudiantes, pues tendremos 20 o 30 imágenes, sensaciones, para poder trabajar esta imagen que vamos a crear todos y todas juntas. Pasa, por favor. Una vez hayamos trabajado esta ideación, esta imagen, que pues hay 20 personas, habrá 20 imágenes. ¿Y qué imagen escogemos? Entonces haremos un pequeño trabajo de consenso. Como veis en esta imagen en la Universidad de Bélgica, pues después de esta fase de ver la imagen con la que cada persona se ha contactado, debatiremos, pasaremos al grupo para llegar a un consenso. Y esta parte de la ideación conjunta es muy interesante con los pacientes, ya lo vais a experimentar, porque no lo vamos a hacer por votación, no gana la mayoría. Vamos a tener que buscar criterios comunes y poder estar todas las personas representadas en esta imagen. Pasa, por favor. Entonces, pasa a la siguiente. Una vez tengamos la imagen y la hayamos escogido entre todas, ¿qué haremos? Llevaré un pequeño programa para hacer el diseño de la imagen, la proyectaremos con un proyector. Bueno, eso depende de vosotros. Hay grupos que quieren proyectarla y hay grupos que quieren hacerlo como más espontáneo. Eso dependerá de lo que decidáis en ese momento. Si os fijáis aquí, este es el taller con los compañeros en Bélgica. Lo pondremos sobre un papel, trabajaremos sobre papel. Normalmente con los pacientes trabajamos directamente en la pared. Lo que pasa que en nuestro caso lo haremos sobre papel, ¿vale? Entonces haremos la ejecución, ¿no? Proyectaremos la imagen, la pintaremos. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí también veis otro ejemplo de compañeros en el proceso creativo, en la ejecución. Pasa, por favor. Y después, esta tercera parte del proceso de un artista, que es la difusión pública, en el taller dependerá de lo que vosotros escojáis. Si la podemos proyectar en algún sitio, si podemos escribir algún artículo, si podemos imprimir las fotografías y colgarlas en algún plafón de la universidad. Con nuestros pacientes es una parte muy importante porque normalmente se escoge algún lugar en la comunidad. Entonces se hace una inauguración con las imágenes, con fotografías que se han hecho a lo largo del proceso con los pacientes, se invita a los profesionales del centro, se invita a las autoridades, se invita a las familias. Entonces es una parte como muy enriquecedora para visibilizar el trabajo dentro del taller de terapia ocupacional, el trabajo evidentemente que han hecho nuestros clientes y la institución donde trabajamos. Pasa a la siguiente. A ver la siguiente. Entonces, esto sería un poquito, muy brevemente, lo que haremos el taller del día 30. Pasaremos por todo este recorrido de la concienciación corporal, de las técnicas creativas, de la ideación de una obra, la ejecución de la obra y valoraremos en qué difusión pública podremos hacer del taller que hayamos realizado. Os quería explicar muy brevemente las bases de este método,
José Ramón Bellido Maynar es un terapeuta ocupacional, ha sido uno de mis grandes maestros, tanto a nivel de universidad como de práctica profesional, y él siempre hablaba de 4 puntos básicos de la terapia ocupacional que vamos a vivenciar en este taller, ¿no? Como es el manejo de la relación terapéutica, el generar ese vínculo de confianza con nuestros clientes, una práctica centrada en las personas. Eso es algo que lo que os decía de estas actividades previas, ¿no? Para poder valorar a cada persona, qué capacidades tiene, en qué punto está, para poder partir de ese punto en el que está la persona e ir avanzando en su proceso de recuperación. También los terapeutas ocupacionales nos basamos en la evidencia. Esto les comparto, he tenido la suerte de poder ponerlo en práctica los últimos 13 años y cómo el arte y la pintura mural contacta a las personas con el potencial humano. Entonces, el poder experimentar diferentes actividades, el poder con la práctica, a los terapeutas ocupacionales vamos viendo lo que funciona, lo que no funciona, cómo podemos ir puliendo nuestras prácticas profesionales. Y también algo muy importante es las prácticas y las actividades que tengan un propósito, que sean significativas para la persona. Y este taller en concreto, todo lo que son dinámicas creativas, ya vais a ver cómo nuestros clientes se enganchan muy rápidamente. Y aparte de abrir el corazón, de contactar con el material sensible de las personas, el tener un objetivo común, un reto común, vais a ver que a nivel grupal es algo muy movilizador y cómo aparte del proceso individual de recuperación de cada persona, el grupo impulsa a todo ese desarrollo personal y grupal. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, en todo este proceso, en las actividades creativas, el realizar este proceso de artista, vais a ver que es una actividad adaptada y que vais a ver que muchas veces la terapia ocupacional ha caído a veces en hacer actividades demasiado sencillas, sobre todo en salud mental o en discapacidad psíquica, ¿no? Entonces, ese límite entre la adaptación a nuestros clientes y que sea una actividad profesional con requerimiento es muy importante porque nuestros clientes, cuando ven que nosotros confiamos en ellos y les hacemos propuestas interesantes, significativas, ellos también se enganchan a ese requerimiento, se ponen en ese rol de hacerlo bien, de querer superarse, de querer hacerlo. Entonces vais a experimentar con nuestros clientes cómo pasamos o pasan del yo no puedo, yo no soy capaz, yo no sé pintar. Al pasar por esta experiencia, cambian de actitud, porque experimentan que sí pueden, que sí sienten, que sí expresan y que sí mejoran. Entonces, es muy motivador el poder acompañar a las personas a transitar esa confianza en ellos mismos, ¿no? En ese proceso de recuperación, que vuelvan a recobrar esa confianza en ellos mismos y que, aunque sea con adaptaciones, sí que pueden hacer muchas cosas para ser lo más autónomos posibles y lo más felices posibles. Bueno, como terapeutas ocupacionales acompañamos esta experimentación. Este método vais a ver que como terapeutas ocupacionales lo vamos a adaptar a cada persona que tengamos al grupo, a las diferentes patologías, tanto a nivel físico como psicológico, emocional, sensorial. Lo vamos a adaptar a la persona, a ese grupo de personas, a las
de ese grupo y de institución. Cada persona es un universo, cada centro también. Entonces, bueno, lo vamos a adaptar al contexto en el que estemos. ¿Y en qué edades podemos hacer este método? Pues podemos hacerlo con niños, podemos hacerlo con adolescentes, con adultos y con personas mayores. Tuve la suerte de poder acompañar un grupo de personas de psicogeriatría, personas con Alzheimer de 85 años. O sea que es posible aplicarlo en la mayoría de grupos. Y las indicaciones para acompañar o para poder utilizar este método que vais a vivenciar y experimentar el día 30, pues por personas con problemas de salud mental, de discapacidad física, discapacidad psíquica y psicogeriatría. También es muy indicado para personas que están encarceladas, que están en prisión, para personas que están en riesgo de exclusión social y también para personas que han padecido o padecen violencia de género. Pasa, por favor. Os voy a pasar bueno, la compañera Charo está pasando muy rápidamente unas imágenes para que veáis, es un ejemplo práctico. Este es un centro, es una unidad de internación de personas con enfermedad mental crónica. Son personas que después de haber estado en una unidad de agudos y de una etapa aguda de su enfermedad, están en una etapa subaguda, pero aún están internados, no están en la comunidad. Y fijaos que después de todo ese proceso que os he comentado de actividades, actividades creativas, de ver el nivel en el que está cada persona, contactar con el cuerpo, la emoción, idear qué imagen vamos a trabajar entre todos, esta ya sería, una vez han escogido la imagen, en este caso escogieron una imagen con un paisaje de montaña, y aquí, como veis, están ya en la fase de pintando. Pasa la siguiente. Como podéis comprobar, en este hospital había personas con enfermedad mental y también algunas personas tenían discapacidades físicas asociadas. Pasa la siguiente. Y este es el resultado final de la obra que hicieron y lo titularon La corriente, hoy lo voy a decir en catalán, La corriente de la tranquilidad, porque es un poquito, después de pintar, pues se hace también un trabajo de cómo se han sentido, de qué sentido le dan a esa pintura que han hecho, se busca un... Y después este grupo, como es un paisaje de montaña, decidieron que el lugar de la comunidad donde hicimos la exposición fue el centro excursionista de esa ciudad. No quisieron que fuera un sitio, digamos, adaptado a la salud mental, sino que quisieron escoger un lugar de la comunidad que no tuviera nada que ver con la salud mental, como es el centro excursionista de la ciudad. Pasa a la siguiente, por favor. Si os fijáis, al fondo se ven las fotografías del proceso de la pintura mural. Quisieron hacer una especie de instalación con elementos naturales, como una especie de casa. Pasa a la siguiente, por favor. Y también, si os fijáis, en lo que fue la inauguración de la pintura mural, lo que os decía, de esta parte de la difusión, lo importante que es. Porque en función de las necesidades y de las habilidades de cada uno de nuestros usuarios podemos adaptarlo. Si os fijáis, estos dos chicos que hay aquí, que tenían un poquito más de habilidades, hicieron un PowerPoint para explicar a las familias, a los directivos de la institución y a las autoridades de la ciudad, pues explicarles qué es lo que habíamos hecho. Pues estos chicos se encargaron de explicar en un PowerPoint lo que habíamos hecho. Había otros usuarios, por ejemplo, que en este proceso se les despertó, digamos, inquietudes que habían hecho de adolescentes. Pues hicieron un pequeño concierto, pues un chico que tocaba la guitarra de adolescente volvió a agarrar la guitarra, otro chico que cantaba, pues para la inauguración estuvieron ensayando, hicieron un mini concierto con 3 canciones, como al final todas las actividades creativas son la excusa para poder trabajar otras habilidades de nuestros pacientes. Pasa, por favor. Y esto ya es al final de la inauguración.
hay un señor que es el regidor de salud, bueno, es como la máxima autoridad en la ciudad de Lleida de salud, que les hicimos un título con su participación en el taller de terapia ocupacional y pintura mural, y entonces después de que ellos explicaran lo que habían hecho a lo largo del taller, hicieran el pequeño mini concierto, pues se les hizo entrega de un título conforme habían hecho esta experiencia. Pasa, por favor. Entonces, para concluir, el taller que vamos a realizar el próximo día 30 de marzo en la Universidad de Santa Paula, pues os esperamos para poder experimentar juntos la mirada holística de la terapia ocupacional y lo efectiva que es, vivenciar vuestra propia creatividad y el proceso que realizarán vuestros pacientes con este método, sentir, poder vivenciar y sentir cómo el arte conecta con vuestra esencia, con vuestro corazón y con vuestro potencial y con el potencial humano y cómo lo transforma, y vais a poder también vivenciar la fuerza de este método y la importancia del trabajo grupal. Pasa a la siguiente. Si queréis, muchas gracias por haberme escuchado, y si ahora